Bueno, estamos en este mes de agosto y este mes se le conoce como el mes de la Biblia, porque en este mes se hace énfasis sobre la importancia de amar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de meditar en la Biblia, de memorizar, de enseñar, de vivir, de practicar la palabra de Dios. Y estábamos escuchando acerca de que la Biblia ha perseverado a pesar de las persecuciones, a pesar de que hay gente que no quiere reconocer la Biblia, no importa, aunque la nieguen, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene diferentes nombres. La Biblia se le conoce como el manual de la vida. Si a veces no sabemos o las personas no saben cómo vivir, cómo actuar, qué decisión tomar, lean la Biblia. Es el manual de la vida, donde nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de amarnos, de perdonarnos. Pero también a la Biblia se le conoce como la biblioteca divina. Es un libro, pero en este libro están contemplados, ¿cuántos libros? 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es la biblioteca divina, pero también se le conoce como la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me hable, pues lee la Biblia. Sí, pero yo quiero en voz audible, pues léela en voz alta y Dios te va a hablar. Es la palabra de Dios. También se le conoce como las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro que en Primera de Pedro menciona que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana o porque a alguien se le haya ocurrido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El tema de hoy es la importancia de leer la Biblia. Es una necesidad vital que nosotros leamos la Biblia. Y acá menciona que no fue porque se le ocurrieron a los hombres escribirla, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él fue el autor de la Biblia y por eso cuando nosotros leemos la Biblia debemos de pedir al Espíritu Santo que nos revele, que nos hable a través de su palabra. Él es el autor de la Biblia y acá menciona que hay un propósito por el cual se escribió la Biblia y uno de ellos lo encontramos, vamos a ver en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vean la importancia de leer la Biblia. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a los hombres, pero no fueron cualquier tipo de personas, eran personas que amaban a Dios, pero eran personas de diferente clase social y tenían diferentes oficios. Había reyes, había, algunos fueron pastores, algunos fueron albañiles, como tenemos a Amós, era un maestro en la construcción. Y Dios ahí en el libro de Amós nos habla de la plomada.
nos habla de cómo Dios a su pueblo, así como el maestro en la construcción tiene que colocar la plomada para que la pared esté derecha, así Dios tiene una plomada. Nos habla de la plomada que usaba para el pueblo de Israel, pero también para cada uno de nosotros. Algunos otros fueron pescadores, otros tenían diferentes oficios, como Mateo pues, era un publicano, otros tenían otros oficios, pero de diferentes personalidades, respetando sus personalidades. Algunos tenían una personalidad muy sentimentales, lloraban, como el profeta Jeremías. Él era de esas personas que lloraba, le pedía a Dios que lo fortaleciera. Tenemos a Isaías, que fue uno de los del linaje real, y él fue diferente, profeta Isaías, y él estuvo profetizando durante varios reinados, y uno de ellos fue en el reinado de Usías, que fue primo hermano del profeta Isaías, y ahí vemos cómo ellos hablan cuando Dios los llama y cuando suceden cosas interesantes, importantes. Vemos ahí al profeta Isaías hablando. Algunos otros, como el profeta Moisés, como Dios lo llama. Él fue un hombre que fue instruido con los egipcios, pero Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Entonces vemos ahí cómo Dios usa en la vida de Moisés para liberar al pueblo de Israel. Dentro de los profetas vemos al profeta Elías también, que Dios lo llama para hablarle a la nación del norte, a la nación de Israel, que se arrepintiera. Entonces, la Biblia fue escrita por 40 autores en un periodo de 1600 años. Y el mensaje es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo mensaje, y es la redención del hombre, el amor de Dios para la humanidad y la salvación del hombre. Y empieza hablando de la creación en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis hablando también de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. También vamos a ver, les dije, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya vimos que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres a escribirla. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es nuestro manual de la vida, como dijimos, y nos va enseñando. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos aprendiendo, vamos conociendo muchas cosas que el Señor Jesús nos muestra, pero también la palabra de Dios nos redarguye de pecado, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver como un espejo donde estamos fallando, donde estamos haciendo lo malo. También dice que nos corrige, es para redarguir, para corregir también en las decisiones que estemos tomando, en algunas actitudes, en algunas otras cuestiones, nos corrige, pero también nos instruye en justicia, nos hace andar en el camino bueno, en el camino de justicia. ¿Y todo eso para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si tú ya tienes varios años de haberte convertido, de haber conocido a Cristo y sigues haciendo lo mismo, entonces algo está fallando ahí, pero no es la palabra de Dios, sino tiene que ver con tu vida.
tiene que ver con tu actitud y tienes que decirle a Dios, Dios mío, quiero que me ayudes a cambiar, porque aquí nos dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunas personas se justifican diciendo, sí, somos humanos y nadie es perfecto. Sí, pero Dios nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a buscar la perfección, a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y buscar. Así como dice San Mateo capítulo 5, vamos a ver lo que dice San Mateo 5, versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, debe haber un cambio de vida, debe haber un cambio de comportamiento, un cambio de actitud. Somos humanos, somos perfectibles, pero después de haber conocido a Jesucristo, debe haber un cambio en nuestra vida, una transformación, de tal manera que las personas alaben y glorifiquen el nombre de Cristo. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Hermanos, veamos lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, debemos de escudriñar la palabra de Dios, pero cuando nos habla de escudriñar, nos habla de que debemos de leer la Biblia y buscar algo que es como un tesoro. Cuando estamos buscando un tesoro, estamos encontrando algo valioso, algo importante. Así cuando leemos la Biblia es como un tesoro. Señor, háblame. Y dice, escudriñad las Escrituras. Nos habla de meditar en ellas. Nos habla, alguien ha dicho que escudriñar tiene que ver, así como que buscar una aguja en un pajar, que estamos moviendo la paja con mucho cuidado para ver dónde cayó la aguja. De igual manera, es como cuando alguien come un pescado y que tiene muchas espinas, tiene que comerlo con mucho cuidado. Así la palabra de Dios tiene que escudriñarse y a veces es necesario tener un diccionario, una concordancia, algún otro libro cristiano, obviamente, que nos ayude a poder meditar en la palabra de Dios. Dice escudriñar. Escudriñar tiene que ver con meditar, tiene que ver con analizar, con estudiar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Esto qué significa? Que a través de la Biblia, hermanos, nosotros vamos a conocer más a Jesucristo y vamos a amarle más. ¿Cómo saber si a la persona que nosotros amamos algo no le gusta? Pues preguntándole, como cuando quizás a ustedes también les pasó, ahora la esposa que tienen, pues en su momento cuando la estaban cortejando, cuando era su novia, tenían que preguntarle qué cosas le gustaba y qué no. De igual manera ella con ustedes, en el tiempo del cortejo, pues se conoce a la persona y queríamos agradarle, y la única manera de saber pues era preguntando o hablando, platicando. Ya decía qué le gustaba y qué no. De igual manera, hermanos, la manera de agradar a Cristo Jesús es conociendo su palabra, leyendo su palabra, y esto es muy importante porque nos habla de que queremos amarle más a Él. Fíjese lo que dice San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesús dijo estas palabras. Y esta es la vida eterna, hermanos. La vida eterna consiste en conocer
a Jesucristo, en amarle, en servirle. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También nos habla de conocer al Padre, hermanos, de amarle a Él, amar a Jesucristo, de amar y vivirle. Y bueno, vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Vamos a ver lo que dice San Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, no basta con decir nosotros con nuestras propias palabras, Señor, te amo. Debemos de demostrarlo. Y una manera de demostrar que amamos a Cristo Jesús o amamos a Dios es amando su palabra, leyendo su palabra, guardando su palabra, memorizándola en nuestra mente, enseñándola, practicándola. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esta palabra, cuando dice y los guarda, es los que los medita en su corazón, los que siempre está pensando en mi palabra, los que memoriza mi palabra, los que enseñan, los que practican. Esta palabra y los guarda abarca todo ello. El que tiene mis mandamientos y los guarda, siempre está pensando en ellos, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, Dios quiere que nosotros le amemos. Y una de las maneras de cómo hacerlo es a través de su palabra. Tenemos que leer la Biblia. Debemos de meditar en ella día y noche, dice Josué 1:8. Dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nuevamente el Señor hace énfasis, hermanos. El día de hoy a usted y a mí nos está recordando el Señor Jesús esta palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, amemos la palabra de Dios. En algunos lugares está prohibido leer la Biblia. Tienen que hacerlo, pues, tienen que ocultarse, tienen que hacerlo de una manera estratégica, porque no pueden hacerlo públicamente. Se cuenta la historia en un país donde estaba prohibido hablar del Evangelio, que un hombre iba a reunirse con otros para leer la Biblia, pero él no quería mentir y decía, Dios, ayúdame para que cuando por algún momento me detenga la policía, yo no tenga que mentir y yo tenga que ser sabio para cómo decir a dónde voy a reunirme. Y en una ocasión le sucedió, él iba y la policía lo detuvo y le dijo, ¿a dónde vas? Y él dice, mire, yo voy porque tengo prisa, porque me voy a reunir con mis hermanos. Y es que nuestro padre nos dejó un testamento y necesitamos leerlo para ver qué cosas nos dejó, qué cosas a cada quien, qué cosas el padre nos dio. Y entonces el policía dice, pues vaya rápido y felicidades y esperemos que les haya dejado su padre muchas cosas a usted. Entonces él no mintió, él se iba a reunir con sus hermanos en Cristo, a leer el Testamento. La Biblia dice que la palabra de Dios se divide en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ahí Dios dice en la Biblia que nos ha dejado muchas promesas, grandísimas promesas que nos van a ayudar. Entonces, leamos la Biblia, hermanos. En una ocasión, un hombre tenía un hijo y bueno, los padres tenían a su hijo y le dijeron, hijo, ya te vas a ir a otro país, bueno, más bien a otro estado, por favor,
lee la Biblia. Todos los días lee la Biblia. El hijo se fue y después de una semana habla por teléfono y dice, pues papá, mamá, ya no tengo dinero. Sus padres le dicen, hijo, lee la Biblia, por favor. Y después, estoy hablando de hace muchos años, manda un telegrama, papá, dinero acabóse el dinero, no hay. Porque pues nos cobran en los telegramas por palabras. Entonces su papá y su mamá le dicen, hijo, lee la Biblia. Se dieron cuenta que no la había leído. El hijo preocupado dice, pues mis padres me piden que lea la Biblia y yo, pues, híjole, ya son 15 días y yo no tengo dinero. Y dice, pues me voy a poner a leer la Biblia, voy a obedecer. Y cuando se pone a leer la Biblia, ¿qué creen, hermanos? Sus padres en la Biblia le habían puesto billetes, le habían puesto el dinero en la Biblia y sus padres se dieron cuenta que no estaba leyendo la Biblia. Ahora, no vaya a leer la Biblia usted pensando en que va a haber dinero, pero sí es importante que la leamos pensando en que es un tesoro y que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Vamos a ver lo que dice Josué, el libro de Josué, capítulo 1. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Por lo siguiente, lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De manera general, no se refiere al Pentateuco, pero también de manera general se refiere a toda la Biblia. El libro de esta ley dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí viene otra vez esta palabra, meditarás en él. ¿Qué significa? Que vamos a estar pensando en cada uno de los pasajes que leamos. Vamos a estar meditando en lo que Dios nos dice, en cómo podemos aplicar estas verdades en nuestro diario vivir, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vamos por partes. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice nunca se apartará de tu boca, es que debemos de confesarlo, debemos de leer, debemos de declarar la palabra de Dios, tenerla siempre presente, hablar la palabra de Dios, que nuestras conversaciones sean incluso de que hablemos textos, que hablemos la palabra de Dios, que recordemos sus promesas. ¿Cuándo? De día y de noche. Debemos de meditar en ello, debemos de pensar en cada una de las promesas, en cada uno de los mandamientos, en lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí viene, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos hacerlo? Dice, porque solamente así vas a guardar, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no meditamos, si no estamos escudriñándola, pues nosotros no vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros no vamos a poder hacer su voluntad. Y acá nos dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué pasa si hacemos eso? ¿Cuál va a ser la consecuencia de hacer eso? Porque entonces, si haces lo que dice anteriormente, de leer, de meditar, para guardar y hacer todo lo que está escrito, entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, pregúntense, ¿por qué no me va bien? ¿O por qué no me salen las cosas como yo quisiera? Y probablemente es porque no estamos meditando todos los días, de día y de noche, en la palabra de Dios, porque quizás ni siquiera estamos leyendo la palabra de Dios. Y versículo 9, y esto va unido. Mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate en la gracia, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en leer la Biblia, en meditar en ella, en practicarla. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
valiente a no tenerle miedo a las batallas de la vida. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa que Dios le dijo a Josué, pero es una promesa también para nosotros, que Dios nos llama a ser valientes, a esforzarnos en, en la gracia, a esforzarnos en buscar más a Dios, en amarle y en servirle. Es muy importante esto, hermanos. Y Dios quiere que le amemos más, que le sirvamos. Vamos a ver otro pasaje más de la palabra de Dios, donde nos habla de que debemos de anhelar y desearla con todo nuestro corazón. Hermanos, en el Salmo 19 nos menciona acerca de la ley de Dios, acerca de sus mandamientos. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese, la palabra de Dios transforma, cambia a las personas. Yo conozco testimonios de cómo personas con el solo hecho de leer la Biblia, su vida fue transformada. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermanos, la palabra de Dios debemos de leerla con un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a que Dios nos hable. Debemos de deleitarnos en su palabra. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos así. Vean lo que dice Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es decir, siempre estoy meditando en ellos, siempre estoy pensando, siempre estoy tratando de ver cómo poder aplicarlos, cómo poder enseñarlos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjense, estaba emocionado en este pasaje, hasta están signos de admiración, algunas palabras. Dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando leemos la Biblia, hermanos, Dios nos cambia, Dios nos transforma y amamos la verdad. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y yo les invito a amar la palabra de Dios. Yo les invito a leer la palabra de Dios todos los días, en la mañana y en la noche. Debemos de amar y meditar la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú nos enseñas la importancia de leer tu palabra, porque es el manual de la vida, porque a través de ella tu palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye de pecado. Hay muchas cosas que necesitamos ser transformados, cambiados. Tu palabra nos corrige, pero también tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Y cada vez que la leemos, nosotros conocemos más a Dios, nuestro Padre Celestial, pero también conocemos a Jesucristo, y a través de leer
la palabra de Dios, podemos amarle más, podemos ver esas promesas, grandísimas promesas que Dios nos ha dado para poder orar, para poder interceder, para poder tenerlas presentes, como aquella promesa que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, Dios, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro fortalecedor. Como también dice Filipenses 4:13, Jehová dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque eres el único que nos fortaleces, que nos ayudas a seguir adelante. Gracias, Dios. Queremos leer tu palabra todos los días, meditarla, memorizarla, enseñarla, practicarla, vivirla como tú quieres, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.